Nos preguntábamos sobre el tema que nos convoca, estas nuevas formas de asociarse, de vincularse, de construir comunidad que actualmente nos obligan a indagar sobre las distintas investigaciones, los abordajes que se están haciendo en el tema de familias. Para dar cuenta de algunas de estas investigaciones, hemos convocado a Cecilia Johnson, que es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales, doctora en Estudios de Género por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad, becaria postdoctoral de CONICET y también es docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la licenciatura de Trabajo Social. En la asignatura que ella trabaja hace sobre todo este trabajo sobre familias desde el trabajo social. A ella, Cecilia Johnson, le preguntábamos sobre el concepto de homoparentalidad, una palabra que la RAE está estrenando desde 2014. Respecto a la categoría de homoparentalidad, si bien ha sido una categoría que ha sido útil para pensar y visibilizar las realidades familiares de gays y de lesbianas, también, como señalan distintos autores, presenta un conjunto de limitaciones. Por un lado, porque dicotomiza una realidad, la presenta como diferenciada, como otra, de cierto original familiar, que es entendido como el natural, que se vincula a esta idea de familia judeocristiana, monógama, casada, heterosexual, unida por lazos de parentesco y biológicos. Por otra parte, porque termina siendo una categoría que solo nombra las experiencias de parentalidad de gays y de lesbianas, excluyendo otras identidades sexuales, otras orientaciones sexuales o eróticas. Y por último, porque termina generalizando un debate que tiene que ver con la transformación de la familia, familiares más allá de la sexualidad de quienes la componen, y que tiene que ver con un conjunto de patrones y de transformaciones que atraviesan a las familias de personas LGBTQ, pero atraviesan a la sociedad entera en relación a las formas de composición de los hogares, la no corresidencia, la constitución de lo familiar a partir de la afinidad y no necesariamente del lazo biológico o del lazo sexoafectivo. Entonces, el debate está siendo mucho más rico, más amplio, más complejo, que va más allá de la sexualidad de quienes ejercen la parentalidad en las familias. Entre las líneas de investigación de Cecilia también hay un trabajo en relación con derechos sexuales y reproductivos, particularmente en todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, las vinculaciones entre lo que es la salud reproductiva, la religiosidad y las transformaciones familiares. Participa también de El Telar, esta comunidad de pensamiento feminista latinoamericano, y en ese marco también nos interesaba compartir la mirada respecto al concepto de familia y los conservadurismos heteronormados. Los conservadurismos no solo remiten a un orden de lo religioso, sino que también se encuentran permeando los discursos de nuestra propia cultura, discursos que remiten una idea natural de familia y heteronormativa que va más allá de las posiciones religiosas de los sujetos. Sin embargo, sí hay algo de esto que se reproduce en el orden discursivo y de las prácticas. Y podemos pensar que aquellas reacciones que se revertían respecto al matrimonio igualitario por afrontar cierta idea de la familia como heteronormativa, monógama, que implicaba una unicidad entre la sexualidad y la reproducción, es un debate que se reactualiza, que se reproduce en otros, y aunque se articule de diferentes maneras. Por ejemplo, hoy la legalización del aborto, en los debates se hace patente como, de nuevo, si bien con diferentes argumentaciones, lo que se está poniendo en cuestión es la disociación entre la sexualidad y la reproducción, entre otras formas de vivir la sexualidad, que es en definitiva el eje que articula las posiciones conservadoras en Argentina. A continuación vamos a escuchar otro testimonio, otra investigación. En este caso nos referimos a María Belén Mignoni, que es abogada, especialista en Derecho de Familia, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad en la materia Derecho Privado 6 y en la cátedra opcional Género, Familia, Derechos y Sociedad. Con ella, con María Belén, indagamos sobre el concepto de familia tal cual como lo hemos conocido, nuestra generación por lo menos, y las transformaciones que vienen teniendo en consecuencia de los avances en derechos para todas las personas.
Las familias, hablamos ya de familias en plural, no de familia en singular. En materia de familias, la diversidad considero que ha sido la regla, ya que si miramos a lo largo de todo el mundo y de las distintas regiones y culturas, cada cultura tiene distintas maneras de organizar el parentesco y los núcleos familiares. Sucede que se ha impuesto durante el siglo pasado, sobre todo, un modelo familiar hegemónico que luego fue rompiendo esto de papá, mamá e hijos, familia nuclear, que luego fue rompiendo y deconstruyéndose, dando lugar a diversas familias. Y estas familias se han tornado más visibles o han aparecido en el escenario justamente cuando el Estado las ha legitimado y con mayor razón en el 2010, por ejemplo, las familias homoparentales o familias diversas o igualitarias, con la ley de matrimonio igualitario, han tenido el debido reconocimiento legal. Es decir, esta legalidad legitimó en un punto a estas familias que ya existían, porque sería una necedad pensar en que las familias diversas o los distintos formatos de familia no existían. Existieron siempre, la cosa era que muchas veces faltaba la visibilidad y el reconocimiento de derechos. María Belén se desempeña como jueza en el Juzgado de Familia de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba y desde ese lugar también nos interesaba conocer dónde está puesto el acento hoy al momento de pensar la familia. Yo creo que el acento hoy en la configuración familiar está dado por quien se encarga de ejercer este rol de parentalidad que excede a una paternidad, que excede a una maternidad, y el acento estaría puesto en si es una familia monoparental formada por una sola persona, o si es una familia ensamblada, o si es una familia extensa, o si es una familia tradicional donde hay dos progenitores y los hijos, y esta familia ha logrado mantenerse sin rupturas. ¿Y por qué digo que ese sería como la suerte de categoría básica? Porque luego las paternidades, las maternidades diversas, la homoparentalidad, etcétera, trasciende y circula en este formato de familia, porque puede haber un varón solo, soltero, que decide llevar adelante un proceso de paternidad en soledad, entonces una familia monoparental, pero la diversidad, la orientación sexual de este papá no me definiría la familia, sino que la variante a lo sumo podría ser pensar en cómo logro esa gestación o, por ejemplo, pensar en los ensambles familiares donde una familia, un tránsito familiar originariamente era de papá, mamá e hijos, familia heterosexual, convencional, tradicional, y luego, con posterioridad a la ruptura, se ensambla con una pareja del mismo sexo, o hay una maternidad de una persona trans, o una paternidad de una persona trans. Pensemos que esas también son otras variantes. Lo cierto, y para concluir, es que todas las familias merecen reconocimiento y tutela legal, y que los derechos y el debido respeto a los derechos humanos que se dan en la órbita interna de esa familia es un tema que excede la configuración familiar. Pero ya la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también las normas que han sido legisladas en los últimos y sancionadas en los últimos 10 años, dan cuenta de esta diversidad en materia adoptiva, en materia de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, etcétera, y sería inconstitucional o sería discriminatorio pensar en que no es posible que una familia diversa cuente con los mismos derechos que cuenta aquella familia que originariamente era la única familia legítima y que podría ser y que hoy subsiste a pesar de tantos cambios en la sociedad, que es la familia tradicional. Miren, parece fácil, ¿no? Que uno hace el dibujito y lo entiende, pero en la práctica tenemos tanto mandato y tanto estereotipo en la cabeza que no nos damos cuenta cómo reproducimos y muchas veces ponemos barreras. Les agradecemos muchísimo a Belén Miñón y a Cecilia Johnson por la disposición para colaborar en ampliar también nuestros glosarios conceptuales, esto que intentamos cada sábado seguir enriqueciendo.